Hola, esta es la primera sesión del segundo parcial. Como pueden ver en la hoja que tengo debajo de mí, el tema central es esta especie de disputa entre lo subjetivo y lo objetivo. Quisiera que entendiéramos primero los dos conceptos, digamos que por características que le son propias a cada uno, y después ver cuáles son los puentes que podríamos establecer de ellos hacia el desarrollo de las ideas de la estética, ¿no? Propiamente estéticas. Entonces, en primera instancia, cuando yo hablo de lo que es objetivo o de la objetividad de las cosas, lo que trato de hacer es abstraer mucho de lo que existe alrededor de las cosas y centrarme exclusivamente en, ahora sí que muy filosófico, en la cosa en sí. Es decir, hay cosas a las cuales yo voy a llamar en este momento ideas que pueden estar, digamos, existiendo de manera autónoma, sin que haya intervención, por ejemplo, de otras cosas o de las personas en ellas. Voy a tratar de usar un ejemplo de estética para ver si más o menos nos queda. Si yo trato de analizar qué es lo bello, entonces tendría que clavarme exclusivamente en ver cuáles son sus características, pero eso quiere decir que muchas de ellas las puedo generar o las puedo apreciar a partir de, otra vez, abstracciones. No necesito tener las cosas enfrente, ni necesito hablar de cualidades particulares de una cierta familia de objetos o de alguna otra, digamos, forma de expresar el concepto de la belleza más allá que los propios conceptos. Es decir, son como si los conceptos hablaran de los conceptos y por lo tanto ese es un rasgo más o menos normal de hallar en lo objetivo. Es decir, no necesito nada más que centrarme en las cosas. Todo el centro de mi discusión está en las cosas. Así que a este punto de partida o esta óptica que voy a hacer acerca de los objetos, yo lo voy a llamar como si fuera una corriente filosófica. Le voy a decir objetivismo. Que sería este pensamiento centrado exclusivamente en las cosas, lo que son las cosas en sí. Ahora, no sé si se dan cuenta, ahora sí, en relación con la estética, el concepto de lo objetivista o del objetivismo es muy importante porque casi siempre se hace referencia a cierta clase de objetos con los que, por ejemplo, los filósofos o la gente que hace teoría acerca de la estética está muy concentrado, que son básicamente esto que llamamos categorías estéticas. Es decir, si yo me concentro en la idea de lo bello, me voy a dar muy bien cuenta que la belleza es algo, o lo bello es algo que puede existir más allá de las cosas. Porque podemos decir que es algo que tiene orden, o es algo que está estructurado, o que es algo armónico, o probablemente que es algo que tiene una medida o una simetría particular, o es de cierta magnitud, que creo que esas maneras de abordarlo ya las hemos considerado en clase. Pero lo que me interesa es que se den cuenta que no estamos diciendo que sea el color o una clase específica de sensación o algo que sea exclusivo, por ejemplo, de una, decía, familia de cosas. Por ejemplo, no es algo que solo tengan las flores o que solo puedan tener los objetos que tienen relación con los humanos, o es algo que solo puede existir en la naturaleza, pero que no puede ser creado por el hombre. O sea, no tiene nada que ver ahí. Si se dan cuenta, ningún sujeto en el sentido estricto, sino que más bien son los conceptos por sí mismos. Eso es a lo que podríamos denominar objetivismo, ¿no? Es decir, sería como centrarse en las cosas en sí. En términos estéticos, básicamente nuestros objetos durante mucho tiempo en la historia de la estética han sido básicamente las categorías estéticas. Entonces, si decimos que es centrarse en las cosas en sí, habría que decir qué cosas, ¿no? Las categorías estéticas tienen esa característica, ¿no? Vamos a pensar que solo voy a mencionar tres, ¿no? Primero lo bello, porque creo que es la más antigua. Después lo feo
no porque sea igual de vieja o no, sino básicamente porque creo que tiene muchos puntos de contacto entre ella y, bueno, la anterior, ¿no? Y lo sublime, que es una que les gusta mucho. Entonces, lo bello, lo feo, lo sublime son cosas en sí. Objetos porque son ideas. Entonces, idea, objeto, cosas en sí son básicamente un entramado de conceptos que vamos a tratar de estar, digamos que acompañando o construyendo con ellos una serie de redes para que podamos después explicar lo que sigue, ¿no? Pero bueno, el primer punto es ese. Las categorías estéticas de alguna manera lo que hacen es generar objetos que son cada uno de los conceptos. Nosotros los conocemos como conceptos, pero también podemos llamarle categorías. Y existen por sí mismas y en sí mismas. Decía, probablemente podríamos pensar incluso que podrían dejar de existir las cosas y aún así, si ya se plantearon cuáles son las categorías y cuáles son los límites y cuáles son las propiedades esenciales de cada una, existirían aún las categorías, aunque las cosas no existieran. Y por supuesto, aunque nosotros no existiéramos, porque ese es un poco el otro lado de la moneda. Cuando hablamos de subjetivismo, ya estamos hablando de todo aquello en lo que nosotros intervenimos, es decir, donde sí hay participación de los sujetos. Y entendemos por sujetos básicamente a las personas. Así que si nos damos cuenta, ahí hay un punto bastante interesante de discusión estética durante siglos. La pregunta sería, si las cosas son bellas por sí mismas o si las cosas son bellas porque alguien ve belleza en ellas. Y así en cada uno de los casos, si lo bello o lo sublime existe por sí mismo o solamente existe en los ojos de quien pueda percibirlo. Por eso creo que el tema central, otra vez volviendo a que estamos haciendo referencia a la apreciación o a la valoración estética a partir de este parcial, creo que sí es muy importante centrarse en ese tema, ¿no? ¿Hasta qué punto hay una participación de nosotros en la clasificación de las cosas o en la valoración de las cosas? ¿Y hasta qué punto la teoría, la historia y toda la masa de autores y de obras que han estado enfocadas en darnos cierta luz sobre temas controversiales, lo ha resuelto todo y nosotros lo único que hacemos es reproducir esos puntos de vista? Y entonces básicamente es como si los conceptos o las categorías existieran por sí mismas y nosotros solamente somos algo así como pequeños hijos o pequeños servidores de las categorías o de los objetos, ¿no? En este caso de los objetos estéticos. Y por ello, decía, me interesa mucho ese tema de objetivismo versus subjetivismo. Ahora, voy a tratar de ponerlo de subjetivismo para ver si ya estamos viendo el contraste, ¿no? Si yo tengo la idea de subjetivismo como una corriente de pensamiento en la que intervienen sobre todo los sujetos, es decir, el punto de vista, la acción, la participación, el desarrollo de las ideas a partir de lo que los sujetos crean, ¿no? Entonces vamos a ver que hay un contraste grande con lo anterior, ¿no? Subjetivismo sería entonces, digamos que esta corriente del pensamiento que considera la participación, valoración e intervención del sujeto en la construcción del conocimiento. Desde mi punto de vista, este tema del subjetivismo es justamente, digamos, como el parteaguas o el cambio de paradigma entre la estética clásica y la estética moderna, porque creo que la estética antigua lo que hacía es que era
centrada o de alguna manera incluso hasta extremadamente objetiva, es decir, estaba como desarrollando como base de toda su materia el ir puliendo las definiciones, que las definiciones cada vez fueran más generales, cada vez fueran menos controversiales y más absolutas, para que todo se centrara en el tema de discutir los objetos que construían esas definiciones y dejaban muy poco o la participación estaba muy limitada en el caso de los sujetos. No es que los sujetos no hicieran los conceptos, sino que básicamente no habría manera de intervenir más allá de lo que la misma definición nos permitía. Y eso de alguna manera cambió, básicamente a lo largo de la historia, pero se hizo muy importante en varios periodos, digamos, de gran participación, sobre todo de los autores como agentes de la transformación de todo el arte, ¿no? Creo que mucho tiene que ver el Renacimiento, pero después el periodo neoclásico y probablemente incluso hasta el propio periodo barroco y por supuesto ya en el siglo XVIII es bastante evidente el papel de estos artistas que van a generar después lo que nosotros llamamos romanticismo y que en términos muy generales lo que hacen es intervenir cada vez más en las cosas y entonces decir, por primera vez quizá, que la belleza o la fealdad o lo sublime es lo que yo digo y no lo que el concepto a lo largo de toda su evolución ha ido arrastrando o desarrollando, sino básicamente cambiar ese paradigma para decir el papel activo en la construcción de cualquier fenómeno o de cualquier discusión estética tiene como agente principal al artista, la opinión del artista, la creación de un juicio muy propio, ¿no? Por eso creo que el tema en sí siempre redunda en formar este concepto de lo subjetivo. Es decir, para nosotros creo que la discusión es más o menos clara. No es que no creamos o no es que no valoremos la forma que tienen algunos de los conceptos, ¿no? Y también cuál ha sido la historia o la evolución que ha llevado a ellos, que se ha formado a partir de muchos siglos, ¿no? Pero nosotros creemos que es mucho más importante nuestro punto de vista. O sea, aunque sea el punto de vista de una persona que apenas se inicia probablemente en conocer el arte y conocer las obras de arte y en asistir a diferentes eventos, consideramos que es muy importante que tengamos esa voz y que nosotros podamos ir diciendo qué nos gusta, por qué nos gusta, cómo lo vemos, e incluso relacionándolo con temas que tienen que ver incluso ya con la intimidad, con temas de mucha intimidad. A mí me ha tocado mucho escuchar a los compañeros decir, ¿no?, que cierta obra les hace referencia a un pasaje muy particular de su vida, ¿no? Vamos a pensar que, como hemos estado experimentando últimamente con canciones, que se puede hablar sobre todo de canciones, ¿no? Y entonces las canciones son eso, ¿no? Como una especie de testimonio que un autor hace para poder comunicar una experiencia personal o incluso una experiencia ficticia, pero que busca hacer contacto con otras personas, ¿no? Y esas personas de pronto se meten a un rincón de su pensamiento o de su memoria o de su sensibilidad, donde encuentran ese puente hacia esa ficción o hacia esa cosa que el artista creó, ¿no? El compositor, el autor creó, pues para poder emocionar, ¿no? También me gustaría que después habláramos de otros criterios como los económicos, ¿no?, que también son muy importantes para el arte contemporáneo o moderno, pero creo que hasta aquí podríamos cerrarlo, ¿no? Y me gustaría mucho que si hay comentarios o alguna cuestión que ustedes quieran hacer llegar aquí a la clase, pues que lo hagan muy pronto para que yo trate de corregir todo lo que se pueda. Estoy en este periodo de experimentación y como ustedes se dan cuenta, es pues una experimentación que va a ir dando ahí ciertos tumbos, pero que probablemente ya cuando pase todo este trance del coronavirus y todo lo que venga, pues ya tendré cierta experiencia y callo para hacerlo mejor. Pero ayúdenme para que podamos hacerlo mejor entre todos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.